Muchísimas gracias. Yo lo voy a hacer en modo sentado, que así voy pasando y voy explicando un poco mejor. Muchísimas gracias. Lo primero, pues, al colegio, Roberto de Caín, un poco pues porque esto es una jornada muy interesante. Y además me gusta mucho porque después de la presentación, que ha estado estupenda, creo que se va a solapar muy bien, porque más experto en movilidad es yo aunque voy a hablar un poco, porque todo está relacionado en cuanto a urbanismo, modelo de ciudad, etcétera, me voy a centrar más en cómo influye esto pues en la calidad de vida de las ciudades, en las personas, cómo las hemos configurado, qué modelos estamos llevando y también un poco cómo queremos desarrollar esto de cara al futuro, ¿no? En la perspectiva de la movilidad, por supuesto, pero con otras muchas implicaciones. Y claro, para partir de, bueno, lo he llamado ciudades cohesionadas y habitables, que yo creo que es un poco, pues, buena muestra de lo que esperamos que una ciudad tenga que ser, ¿no? No solamente es un espacio construido, sino que es un espacio para vivir. Y ahí es donde está, yo creo que la clave siempre. Bueno, partiría de algunos matices que ahora desarrollaré un poco más, pero unos retos que pueda haber en las ciudades de cara al futuro más inmediato y también hacia el medio y lejano, pues yo casi que lo resumiría probablemente en tres aspectos, ¿no? Por un lado, la emergencia climática, ¿no? Y especialmente en un país como el nuestro, en el que, bueno, estamos viendo que episodios más frecuentes, más duraderos y más intensos de calor durante el verano, veranos más largos. Bueno, de hecho, hace un día estupendo y estamos a 6 de octubre, ¿no? Esto, bueno, también es bastante, bueno, pues muy significativo. También episodios torrenciales y episodios para lo que las ciudades no están especialmente preparadas. Bueno, aquí yo hablaré también del caso, sobre todo de Madrid, que es el que más conozco, pero es muy extrapolable a otras muchas ciudades, especialmente en el sur peninsular. Emergencia climática por un lado. Otro de los grandes retos, pues sin duda, el cambio del modelo de la movilidad, que va muy relacionado con la emergencia climática, como nos ha explicado esta mañana. Cómo hacemos ese trasvase modal masivo hacia los métodos sostenibles y descarbonizados y dejamos un poco de lado o lo desechamos para siempre este modelo vehículo centrista, automóvil centrista sobre el que nos desplazamos, pero sobre el que se ha planificado para, es decir, que las ciudades se han diseñado y las hemos construido para esto. Entonces no es algo tampoco fortuito, sino que también se han destinado ingentes cantidades de recursos en planificar este modelo y en el que seguimos persistiendo en muchos casos, que también es una cosa que comentaré. Y otro de los grandes, el tercer rasgo también que señalaría, sin duda diría que la desigualdad, los problemas de habitabilidad social en todas sus dimensiones, tanto físicas, segregacionales en las propias ciudades, quizás con un peso mayor en grandes capitales como Madrid, Barcelona, Valencia, pero también psicológicas, sociales, socioeconómicas, es decir, las ciudades en los últimos 30, 40 años, especialmente también grandes capitales, pues han venido desarrollándose de una manera a diferentes velocidades, en función también, yo siempre lo digo, en función muchas veces del código postal. No hemos terminado de cohesionar socialmente estas ciudades y especialmente aquí en Madrid yo creo que es quizás el mayor rasgo, es decir, además si cogemos el Madrid de hace 30 años, la renta más baja y la renta más alta y la cogemos hoy en día, esta distancia se ha acentuado, lo cual es también muy significativo de qué ciudades estamos haciendo, ¿no? Cómo no estamos corrigiendo las disfuncionalidades que se están presentando. Quizás metería también un pequeño cuarto rasgo que podría ser la gobernanza, que tiene que ver cómo estamos gestionando esto. En España, además, por nuestros niveles de la administración, pues se nos presentan algunas dificultades, pero que también tienen sus ventajas, que también yo creo bueno, que se puede complementar con todo esto, ¿no? No basta con nuestro espacio, municipio, comunidad, sino que hay que mirarlo siempre un poco más allá, especialmente en el contexto europeo en el que nos encontramos, que nos dice algunas directrices por donde tenemos que encaminar, ¿no? Entonces, bueno, he puesto esta fotografía porque me parece que ha dado mucho que hablar últimamente, es la nueva reforma de la Puerta del Sol, porque se ha erigido como un paradigma, aunque hay algunos matices que ahora aprovecharé para decir, se ha erigido como un paradigma de esta corriente contra este modelo de ciudad que estamos haciendo, ¿no? Bueno, es una puerta, es una plaza granítica, diáfana,
Si bien es cierto que a mí personalmente y en mi opinión, yo no creo que sea un ejemplo muy extrapolable a un modelo urbano, esto es una plaza monumental, sin embargo, se ha tomado como ese referente, ¿no? Es cierto que tiene, bueno, algunas implicaciones, pues bueno, negativas, es cierto que no hay sombra. Este proyecto que se ha llevado a cabo actual, que se ha realizado, se ha inaugurado hace muy poquito, ya viene de largo, el concurso hizo en 2014, lo cual también es muy buena muestra de que en estos 10 años ha habido un cambio social. Probablemente hace 15 años no habría habido tanta queja, ¿no? Oye, aquí no hay ninguna sombra, tampoco las tenía antes, ¿no? Y ahí es donde está el tema, ¿no? Y por eso yo creo que es muy significativo de esta pulsión social oye, tenemos que cambiar un poco, ¿no? Este modelo. Esta imagen también es bastante reveladora de lo que sucede diariamente. No hay sombra, pero los turistas pasan y las encuentran donde pueden, ¿no? La Puerta del Sol como modelo en este caso, bueno, en Madrid es muy sonado, se comenta mucho. El problema de este tipo, no en la Puerta del Sol en sí, ¿no? Yo me gusta es dimensionar esto. No es tanto el modelo de la Puerta del Sol, sino quizás esa ausencia planificación o digamos, ganas querer algo, de querer hacer algo que intente encajar esta adaptación de las ciudades a lo que comentaba al principio, ¿no? Es que, claro, evidentemente, como comentaba, perdón, las diferencias entre una calle arbolada, las diferencias entre una calle, por ejemplo, asfáltica, una plaza de asfalto, un aparcamiento, y especialmente porque precisamente la ausencia digamos, de este espacio público adaptado, donde más se concentra en todas las ciudades, ya no solo en Madrid, suele ser en estos barrios más vulnerables, donde la población más necesita de su espacio público, es donde peor calidad tiene, a diferencia de, pues a lo mejor otros barrios que son de nivel de renta superior, ya son probablemente residentes que dispongan también de sus propias parcelas. Es decir, que al final quienes más necesitan del espacio público son quienes más lo tienen en una calidad inferior. Otro modelo, otra imagen muy significativa del modelo de ciudad, esto es la M30, no es una autopista, desde luego, ni en las afueras, esto está atravesando la mitad de la ciudad. Esto es la M30 en el paso pues está entre Ventas, hacia los distritos de Moratalaz, etcétera. Claro, esto señala lo que es la almendra central de Madrid, que bueno, que es un poco el foco de la actividad, pero hay más gente viviendo fuera de la almendra central que dentro, es decir, dentro del municipio de Madrid más gente vive fuera de ella y esto separa físicamente del entorno más inmediato céntrico, además al que mucha gente se desplaza diariamente, ¿no? Es un problema, ya no solamente por la segregación física y espacial, sino pues por los problemas de contaminación que genera en todo un entorno urbano consolidado. O sea, es consolidado ya más fuera de ella. De hecho, incluso partes del M40 están en consolidado, ¿no? Y esto es un problema que las ciudades pues se plantean hoy en día. Oye, han crecido, esto responde a un modelo de los años 60, 50, en el que había que hacer una distribución pues vehicular pues muy pensada para este tipo de movilidad. Y claro, otros problemas como el ruido, como la contaminación que he comentado, también es una brecha psicológica, que es una cosa que no se estudia tanto, pero que nos hace percibir las distancias de una manera distinta. El hecho de que 200 metros a un lado y otro, sea una autopista o sea un entramado de calles, te hace tener la sensación de que está mucho más lejos, de que está cruzando la autovía, y eso influye, por ejemplo, en cómo se utiliza la movilidad sostenible. La parada de metro no es la misma la que está a este lado de la autopista que la del otro, ¿no? Entonces, esto genera disfunciones también un poco en planes de movilidad, ¿no? Entonces, yo lo llamo brechas segregacionales urbanas, son retos a coser. Probablemente en el caso de Madrid, de M30 es algo muy paradigmático. En ciudades más medias y pequeñas también es muy clásico, por ejemplo, lo suelen ser las vías del ferrocarril, que es algo que también se lleva trabajando ya en España mucho tiempo, ¿no? Oye, ¿cómo podemos superar esta brecha? Sala de soterramientos, bueno, proyectos diferentes como para ver cómo se minimizan estos impactos. Y luego he puesto esta imagen aquí porque también es otro de los grandes problemas que en todas las ciudades tendremos que abordar, que es el problema de la vivienda y en toda su concepción. Esto es un barrio residencial en el distrito de Villaverde, en Madrid.
esto es Madrid consolidado, no es unas afueras, está en el centro de Villaverde, es una colonia experimental de los años 50, bueno, pues como veis no tiene siquiera asfalto, apenas tiene saneamiento, son viviendas muy precarias, en estados bastante, pues bueno, no en estados dignos, ¿no? Y no, por supuesto, no dispone ni de accesibilidad, bueno, se repite este patrón en muchas ciudades y de hecho el reto de las ciudades también hay ayuntamientos trabajando mucho en la regeneración urbana, que es otra de las ventanas que tenemos que abordar también en el futuro, ¿no? Concretamente esta colonia está así, también pues porque nunca se ha terminado de concretar el plan de sustitución. Había originalmente un plan de sustitución completo de las edificaciones, parece que finalmente acabará saliendo adelante, entonces como nunca estuvo claro, pues no se terminó de hacer una urbanización en tanto en cuanto no sabíamos si iba a ser la forma final de las nuevas edificaciones, que no va a ser esa. El problema también aquí, pues bueno, es el problema social. Si no se ha hecho es porque existe una resistencia social también a hacer muchos de los cambios y es otro de los digamos, puntos que se van encontrando, ¿no? Oye, queremos hacer, aquí no son viviendas dignas, pero hay mucha gente que no quiere dejarla o que prefiere seguir así, ¿no? Y esto también es un tema que hay que trabajar, porque el componente social es fundamental para que luego funcione y estas personas luego tendrán que seguir haciendo su vida, ¿no? En tanto en la nueva residencia que se les dé, o bueno, también tienen que pagar parte de ella en realidad. Esto de aquí, un poco enlazando con el tema de la infravivienda, de la precariedad habitacional, de esta magnitud, bueno, de este reto de las ciudades, ya en el pasado, especialmente en Madrid, se abordaron grandes planes, sobre todo de realojo. Madrid es una ciudad que creció mucho en el momento del éxodo rural, en los años 50, 60, 70, llegó muchísima gente de muchas provincias españolas, de muchas comunidades, bueno, entonces provincias españolas, que no tenían la suficiente, Madrid no tenía la suficiente capacidad como para crecer, para construir a la velocidad que llevaba gente, que era del volumen de miles de personas cada semana, muchos asentaban en poblados chabolistas, ¿no? Hubo un tiempo en Madrid y en otras ciudades, quizás ya superada esa parte del desarrollismo de los años 60 y 70, en los años 80 cuando se empezaron a replantear otros equilibrios. Y ahí como es la última vez, para mí, a mi opinión personal y juicio, que quizás en Madrid se vio ese atisbo de tratar de hacer un equilibrio un poco comparativo entre los diferentes espacios. Esto corresponde al desarrollo sur de Entrevías de Madrid, que se hizo durante los años 80. Es un desarrollo muy interesante porque realojaba todo lo que estaba, es la misma imagen, realojaba a todos los poblados chabolistas que vivían en el área de Entrevías, sin luz, muy precariamente, con un abastecimiento muy precario, unas condiciones muy malas. Lo hacía con un acertado concepto de ciudad, no desescalada, una escala de ciudad pues muy consolidada, algo que desafortunadamente hemos perdido años posteriores, lo cual es bastante llamativo, con una presencia muy grande de la vivienda protegida y social, muy bien distribuida. Digamos que hacía una mezcla. Entonces, Madrid ya abordó en el pasado, digamos, a gran escala y desde la promoción pública el problema de la vivienda. Una vez se habían ya, pues bueno, deshecho, digamos, suprimido los poblados chabolistas, empezaron a surgir otros problemas, también derivados de la carencia de políticas adicionales para estas personas, que también es importante. No solamente es la solución habitacional, sino la posibilidad económica de prosperar. Hoy en día conservamos algunos lugares infravivienda, este es un caso también muy conocido, que es el de la Cañada Real. Al final, quien no pudo estar realojado, quien no quiso o no llegó a tiempo estas nuevas construcciones, acabó siendo expulsado al único lugar donde podían instalarse, que era entonces era una cañada real, un dominio público, donde ya pues tampoco llegaba la administración local, tampoco la reciente creada comunidad autónoma, y quedó en un limbo hacia el futuro. El último censo es de hace casi 13 años, hablaba de 8.000 personas, no hay un nuevo censo y no se ha querido volver a hacer, entiendo que por miedo a que salgan 20.000, ¿no? Es un problema muy grave en Madrid, ahora es conocido porque, bueno, no disponen de luz, tiene casi 6 kilómetros de longitud, hay partes, no es homogéneo, hay partes que están urbanizadas, hay gente que ha construido su vivienda incluso con hipotecas que les han concedido los bancos, a pesar de no situarse en un suelo legal, lo cual también
bueno, también es una muestra de cómo ha evolucionado el modelo económico. Incluso aunque no tuvieras la plena propiedad, se te ha concedido una hipoteca. Eso era un poco... La Cañada fue desafectada, ahora es un patrimonio público de la Comunidad de Madrid. Es un melón esperando a ver qué se hace con él. Cada día que pasa, pues sigue creciendo, ¿no? Luego, a partir de los años 2007, entró otro problema adicional, que es el problema de la droga, que bueno, ya le introdujo una serie de condicionantes que impide a la administración, pues bueno, hacer según qué actuaciones. Dos posiciones, hay gente que opta por legalizar y otros por demoler, especialmente los sectores del sur. Incluso ahí no se llega a consenso y también hay reticencias dentro de la propia población de la Cañada Real. Pero bueno, esto como símbolo de cómo incluso una gran capital que frecuentemente se menciona como ese motor económico de España, no lo es en todas partes, ni para todo el mundo, que es lo que siempre comento. Súper interesante. Esto es este mapa de aquí, este plano, este mapa, es los niveles de la renta por familias, ¿no? En la ciudad de Madrid, especialmente el entorno consolidado. Es súper, súper, súper llamativo cómo precisamente justo el entorno de la M30, que es todo este lado de aquí, actúa de una brecha socioeconómica, pero brutal, especialmente en este lado de aquí, que esto es Puente de Vallecas, esto es el distrito de Retiro. Las diferencias son pues del orden de 11.000, 12.000 euros de diferencia de renta, que puede ser del orden de una ciudad media o un municipio rural. Pero todo esto en apenas 120 metros de sección que tiene el entorno tiene ahí justo la M30, ¿no? Entonces, ciudad próspera, sí, no en todos los lugares. Por la contra, otras zonas en el norte de la ciudad tienen una sobreinversión, una sobreactividad que desequilibra mucho el entorno de la ciudad. Y de hecho, y es muy llamativo que incluso en los modelos urbanísticos y en los persistimos en ello, ¿no? Esto de Madrid Nuevo Norte, por ejemplo, que es un desarrollo que podemos debatir en otro momento, que también tiene mucho que, pero persiste en este modelo de desequilibrio norte más rico, sur más pobre, y además es justo en el sur donde coinciden pues todos los barrios de menor renta y demás, ¿no? No sé si se ve muy bien aquí, esto creo que es justamente la renta, si no me equivoco, no se ve muy bien, sí, creo que es la renta, bueno, por distritos, que coincide con el sur de la ciudad, el norte mucho más rico, con una isla que es el distrito de Tetuán, que por desarrollo histórico, ahí se asentaban las tropas que vinieron de la retirada en Marruecos, era gente humilde, y se formó ahí un núcleo que hoy en día aún persiste a pesar de que hay una presión inmobiliaria. De hecho, es ahora mismo el lugar donde más presión inmobiliaria existe y hay gente que se tiene que ir porque se están construyendo promociones de vivienda de lujo junto a casitas de estas personas, las originales, ¿no? Va perdiendo poco a poco y probablemente algún día en 20 años de continuar así vuelva esto sea completamente azul, ¿sabes? Y bueno, el centro de Madrid que también tiene sus dinámicas particulares. Pero bueno, y este de aquí también es un gráfico muy interesante porque es la diferencia de la esperanza de vida, que llega a nada más y nada menos que diferencias hasta 4 y 5 años en la esperanza de vida en algunos lugares de la ciudad y en otros. Claro, es llamativo y además no lo he puesto aquí, pero es mucho más llamativo, especialmente en población vulnerable, inmigrante y también en mujeres, que suelen ser las que en el sur son las que trabajan en actividades de cuidados, las que más son las principales usuarias del transporte público en Madrid. El perfil medio es una mujer de 40 años que hace cuidados, este es el perfil medio. Son las que más sufren pues lo que venía comentando antes, los problemas de la desigualdad en la ciudad, pero es muy llamativo que distritos del sur, la esperanza de vida en familias enteras sea de 5 años menos que si has nacido a apenas 2 kilómetros de distancia en una misma ciudad, ¿no? Y esto es algo muy, muy, muy importante. Esto es un poco más en detalle la brecha urbana de entre el distrito de Retiro y el distrito de Puente de Vallecas. Esta es la M30, aquí está el nudo sur, esto sube hacia el norte. Nada, es una sección mínima. De hecho, aquí es un paso elevado, pues se pasa por debajo a nivel calle, ¿no? Pero cambia por completo ya no solamente la renta, la idiosincrasia del distrito. No es la misma gente ni se dedica a las mismas actividades, pero están enfrente viviendo, ¿no? Hay un gran proyecto que se habla mucho de, ahora os cuento más sobre ello, pero se habla mucho de suprimir esto, soterrarlo. Técnicamente puede ser viable, pero incluso, y esto es muy importante también, hay
se habla mucho de hay que tirar el puente de Vallecas, incluso todos los partidos políticos se han comprometido a ello, en mayor o menor medida todos, izquierda y derecha, es una cosa interesante, pero hay en la zona de Puente de Vallecas no son los principales precursores para tirar, hay una reticencia dentro del tejido social del distrito de Puente de Vallecas a tirarlo, en tanto en cuanto no quieren que esa renta alta avance hacia su distrito, en cuanto ya está colmatada toda la parte de retiro. Esta gente ve que si esto sucede pueda pasar que en algún momento ellos tengan que irse para acceder a los por así decirlo, y sin entenderme mal, los hijos de las familias de retiro que se quieren, que no puedan a lo mejor, incluso no pueden afrontarlo ahí, pero sí aquí. Es más, es muy llamativo que incluso en portales como Idealista, Fotocasa, se venden viviendas de esta zona a precios muy superiores, ya con la previsión y con la imagen de un render de esto suprimido. Es muy llamativo de esta expansión de la presión, ¿no?, hacia afuera. El centro colmatado y con el añadido de que además Madrid tiene más allá, más el centro, hay un cambio de usos y de entorno histórico muy, con una presión hacia el turismo muy importante que también hace que la actividad, digamos, más cotidiana se desplace hacia una primera corona. Y esto es, pues, una a otra y a otra y a otra. Y así va sucediendo en sucesivas periodos coyunturales. Este tejido de aquí, claro, y además hay diferencias incluso a nivel urbanístico muy notables. Esto se construyó durante los años, pues eso, durante el éxodo 50, 60, con una planificación muy escasa que nos arroja importantes problemas en la actualidad. Son calles muy limitadas, muy estrechas, no es posible introducir, la mayor parte de las edificaciones no disponían de ni siquiera de ascensor, son edificios de, muchos de ellos, de una calidad limitada, hay otros que tienen algo más, pero no hay disponibles zonas verdes de recreo y además es donde vive población muy vulnerable, vive población migrante y además en viviendas pequeñas, mucha, digamos, un nivel no lo voy a decir hacinamiento porque no es hacinamiento, sino de densidad poblacional muy alta. Es más, durante la pandemia la mortalidad salió en todo Madrid, la diferencia, no tenía que haberlo puesto, pero la diferencia de mortalidad de un lado a otro era enorme. La mortalidad en Puente de Vallecas fue muy superior a la que hubo en Retiro, especialmente durante el confinamiento, claro, pero es lógico. Si tú vives con 6 personas o vivienda de 70 metros, no es fácil hacer un aislamiento que si tienes una casa mucho más grande y sois menos, ¿no? También la coyuntura familiar también cambia y además la población migrante, pues bueno, lleva unas dinámicas de vida que difieren un poco también de las heredadas de la cultura, de la tradición, por así decirlo, aquí en España. Esto es un poco la calle media no, perdón, eso de aquí. Esto es un poco las calles medias que pueda haber en cualquier distrito periférico de Madrid. Pero además no es un ejemplo que he cogido concreto, es un completamente al azar y es cualquiera de ellas, ¿no? Ahí, claro, y por eso yo decía, la Puerta del Sol es un paradigma, pero lo que está detrás del dedo que estamos señalando, ¿no?, la luna es un poco esto, ¿no? Es la dimensión en la ciudad de las carencias de adaptación a la emergencia climática, a la movilidad. Esto es una calle completamente, bueno, la acera ni siquiera cumple con los criterios de accesibilidad. De hecho, y además barrios donde hay mucha gente mayor, mucha gente además con problemas de dependencia, el exceso de asfalto, las edificaciones, hay algunas que van sustituyéndose cuando van llegando al fin de la vida útil o incluso en promociones gentrificadoras, por así decirlo, ¿no? Oye, no hay en el centro, aquí compramos barato, levantamos un edificio, pero la gente que viene está dispuesta a pagar más que los, ¿no? Entonces, bueno, pues ya sabéis cómo funciona este proceso. Es una diferencia muy clara de una calle, de un entorno, creo que es Usera, si no me equivoco, a una calle, pues en este caso es del centro de la ciudad de Madrid. Y además lo he puesto porque realmente el corte, concretamente en esta calle, que es Tribulete, que está en el barrio de Lavapiés, el corte socioeconómico no es muy diferente al de esta calle, porque hay justamente una zona de Lavapiés en la que hay una población migrante, una renta algo más baja. No es muy diferente, en cambio las condiciones por el lugar en el que está, por digamos, urbanismo de postal a veces, ¿no? Pues bueno, se preocupan de una forma u otra. Pero todo esto nace pues bueno, esto está planificado, quiero decir. Muchos de los procesos han sido fortuitos, pero pero no es fortuito no haber hecho nada si lo hemos detectado como algo a corregir. Esto no es ni más ni nada menos que el plano de ordenación del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, que es del año 97,
que es muy característico y muy causante de las disfuncionalidades que tenemos hoy. Este plan se vino gestando pues en los años 90, a principios, 94, 95, y estábamos en un momento en el que salíamos del anterior plan, que era el de los realojos de las viviendas que comenté antes de Madrid Entrevías, ¿no? Era el del 85, que era un plan mucho más volcado en ese reequilibrio post a la era del éxodo rural, ¿no? Ya llega mucha gente, el 85 pues se hicieron una serie de consideraciones que había que reequilibrar y es el momento en el que Madrid consigue sus grandes dotaciones y sus grandes espacios verdes, se consiguen la implementación de grandes pues, servicios a los ciudadanos, dan viviendas dignas a estos poblados. Va pasando el tiempo aquí, la verdad es que el plan, a pesar de que hizo mucho, apenas tuvo, el 85 tuvo 12 años, prácticamente 13 de vida, ¿no? Luego ya también hubo un cambio político aquí, en España, en Madrid, y se empieza a gestar un plan mucho más centrado a esa atracción de capitales, ¿no? Se decide que, bueno, que Madrid tiene que crecer, tiene que prosperar, no solamente ya sea más o menos reequilibrado, se cambia de modelo, ¿no? Y da como resultado un plan que pues, todo el municipio de Madrid hace la colmatación completa del suelo urbanizable y determina todo lo que hay que hacer, lo que queda por hacer, ¿no? Que es todos los desarrollos, hace un plan de movilidad que venía a decirte que hay que completar las circunvalaciones, la M30 estaba ya, la M40 terminando y la M50 que se han ido completando después. Una ciudad completamente, como comentaba al principio, vehículo-céntrica, segregada, porque además de las circunvalaciones de la ciudad, tenemos las 6 carreteras autovías nacionales, más 4 radiales que segmentan y compartimentan las áreas posibles de expansión y crecimiento, porque Madrid, a pesar de los años un poco más antes de la llegada de la oleada de los 2000, pues nunca dejó de crecer como tal, ¿no? Bueno, el efecto capital tiene ese arrastre de fondo que siempre está. Y entonces se empezó a planear este modelo de ciudad. Y llegamos a esta fotografía, que también me parece súper reveladora, que también ha tenido mucho que hablar estos días. Esto es un atasco, esto es una fotografía que tomó un vecino de un barrio de nueva creación, que es el Cañaveral, que es un desarrollo urbanístico que estaba contemplado aquí, es este de aquí, en el 97. Se ha urbanizado hace apenas 3 años y se está ahora mismo construyendo. Y hay vecinos, es un barrio con capacidad para 60.000 o 70.000 vecinos. O sea, no es un desarrollo, es un gran desarrollo. Claro, a nivel de Madrid, pues probablemente no lo es tanto si lo comparas con todo lo demás, pero es muy llamativo. Como además hemos seguido implementando el modelo del 97 sin apenas autocrítica. Es decir, hace 5 años hemos decidido desarrollar esto tal cual estaba previsto, con cambios mínimos, más cosméticos que de raíz del problema, ¿no? Y claro, ¿qué sucede cuando planeas una ciudad centrada en el vehículo, sobresaturada de vehículos, en el que hay grandes distancias y que en el transporte público, a pesar de que Madrid no tiene un mal transporte público, es agraciada en cuanto a multimodalidad, no llega a todos los lugares, y mucho menos el Cañaveral, que es un barrio en el que no llega el metro, no llega el cercanías, hay unas líneas de autobuses, pero con frecuencias de 1 hora, media hora, lo cual no funciona. Es decir, la alternativa más viable para moverse es el automóvil. Y a esto lo sumas a que es un barrio completamente aislado, estos son las autopistas, tiene uno, bueno, mira, aquí creo que lo vemos mejor, tiene una y dos, y ya está. No hay ahora mismo más posibilidades de acceso. Pues claro, da como resultado que todas las mañanas se están formando de los peores atascos de la ciudad, en un barrio de nueva creación que se presupone planificado para que esto no suceda. Pero en cambio han hecho salidas y avenidas de 5 carriles y las 5 están colapsadas. Además, como comentaba antes Manel, con una ocupación bajísima. Ahí pues bueno, efectivamente. Probablemente de cara a años venideros, cuando se comienza a desarrollar todo esto, son los desarrollos del sureste que estaban en todo el plan. Esto era la colmatación del municipio de Madrid, que era un terreno, a ver si lo tengo por aquí, que lo vemos mejor, yo creo. Todo esto son desarrollos nuevos, comprometidos en el año 97 y firmados pues antes de las elecciones de mayo, 2 meses antes se firmó el desarrollo del último que quedaba, que era el de Valdecarros. Todo ya está firmado y comprometido a urbanización tal cual lo recogía el plan del 97. Es decir, Madrid ha agotado su suelo urbanizable, ya está, ya no hay nada más que hacer. O sea, ya todo lo posible que podíamos desarrollar
está ya en vías de. Probablemente el Cañaveral en algún momento recupere alguna conexión transversal en la creencia de que eso solventará el tráfico, cuando no va a ser así, porque este desarrollo de aquí son otras 150.000 viviendas que también tendrán que usar estas vías. O sea, quiero decir, el problema de todo esto es que se está centrando en un único modelo sobre el que Madrid ya tenía muchos problemas. Toda esta gente vierte y se va al M30, se va al M40, que también tiene sus atascos propios, no solamente de la gente de Madrid, de la gente que hace el paso de Madrid. Es decir, es un modelo insostenible. Madrid no se sostiene más con un modelo de estas características. Y concretamente, además, este de aquí, que es un área de suelo también programado urbanizable, que ya se ha aprobado, se empezará en breve, no, se llama Los Cerros, más de lo mismo. Son otras, creo que son unas 20.000 viviendas más adicionales. El mismo modelo, no llega ni el transporte público, ni va a llegar, ni hay previsión no hay ni previsión de metro, ni cercanía, no hay nada, no se plantea. Y concretamente, además, esto aquí es justo la Cañada Real que atraviesa por el medio. Hay aquí unas imágenes muy impactantes, ¿no? Del desarrollo, y además además no penséis que es también hay un problema de vivienda en Madrid, tampoco son especialmente baratas las viviendas en estos desarrollos, este también es un problema, ¿no? El hecho de que se ponga vivienda en masa también hace crecer la presión especulatoria sobre ella. Hay mucha gente de grandes rentas y capitales de inversiones que las compra de 10 en 10, las utiliza para alquilar. O sea, quiero decir que no parece que vaya desarrollándose como se quiere. Bueno, esto es un poco la imagen del barrio. Pues bueno, ciudad, pues muy de los paus, ensanches que encontramos en cualquier ciudad prácticamente, ¿no? Yo no solamente en Madrid, en ciudades medianas, y todas han adolecido, ¿no? Y quizás de haber condenado a un envejecimiento prematuro, a un modelo urbano que en este caso, pues centrado en el automóvil, con zonas verdes, en mi juicio, desmedidas, que más que actuar como zonas verdes, actúan como fronteras en los propios barrios, ¿no? No eso, lo interesante es la microzona verde, el lugar del encuentro. También tiene que haber zonas más grandes, pero hectáreas y hectáreas de zona verde que ni siquiera lo llega a ser. Es campo en el que se han plantado árboles y se deja un poco ahí, ¿no? Ausencia total bueno, esto incluso Madrid, el Ayuntamiento de Madrid reconocía, ¿no? De hitos en el barrio reconocibles. Son ciudades en las que es muy fácil perderse, no hay nada que te haga tener un sentimiento también de arraigo a tu nuevo barrio, ¿no? Se actúa más como esos barrios dormitorio que siempre habíamos comentado, pero en el desarrollo de todo esto ya sabíamos que no funcionaba bien, pero se ha seguido haciendo, ¿no? Y además, y aquí con el ejemplo del Cañaveral, continúo con un problema más adicional que tienen estos desarrollos, y con una imagen, bueno, también espectacular. Esto es el Cañaveral, esto de aquí es el municipio de Coslada, esto de aquí es el límite municipal, y aquí hay una carretera que corta y que no enlaza con la rotonda, privando al Cañaveral de una salida. Y además aquí hay una discusión política de primer orden en Madrid. Está el alcalde de Madrid aquí, el alcalde de Coslada, que es socialista, de Madrid de Partido Popular, que de hecho se sentaron esta semana y no han llegado a acuerdo. ¿Por qué? Lo cual evidencia un problema que adolece no solamente en Madrid, en un montón de ciudades, que es la falta de planeamiento supramunicipal. El encaje de los municipios con sus municipios inmediatamente colindantes. Aquí, el Plan General de Madrid preveía un desarrollo en la espera de que Coslada abriera y dejara pasar un poco que es un poco lo que argumenta el alcalde también, es decir, no lo abro porque entonces todo el problema de tráfico me va a venir a mi municipio, que yo también tengo problemas. En cambio, estás perjudicando a vecinos de Coslada, que también viven en el Cañaveral. Están ahí las diferentes, posiciones. La realidad es que esto está mal planificado desde un primer momento. No puedes hacer un barrio sin garantizar que va a tener las conexiones adecuadas. Entonces, cada vez llega más gente, esto no se abre, pero esto no quiere decir que la gente de aquí no vaya a Coslada, sino que va por otros lados. Y otro asunto muy crucial que sucede en este tipo de desarrollos es la falta de dotaciones. No existe nada. Apenas hay una escuela, creo que es primaria, si no me equivoco, pero no hay ambulatorio, no hay otro tipo de dotaciones. Toda la gente tiene que salir fuera para lo más esencial, incluso para comprar el pan. Quiero decir, no hay apenas, ni siquiera hay comercio. Y además no lo hay porque incluso en la configuración de estos nuevos desarrollos se hacían con plantas bajas muro, plantas rejerías hacia la parcela. No hay un tejido que te indique que allí va a desarrollarse algún día lo que conocemos como ciudad, que es ese espacio de intercambio, no, eso no, ni existe ni parece que vaya a existir porque no se han dado las condiciones. Un fallo
en el planeamiento. Y de hecho, en esta gráfica, que es la relación de locales comerciales por cada 100 habitantes y año medio del edificio, pues bueno, tenemos de los entornos más consolidados del centro de Madrid, pero todos estos puntitos de aquí son todos los desarrollos que se han venido haciendo en Madrid. El Cañaveral ahora mismo está cerrando la fila por detrás. Probablemente en el futuro pues se vaya incrementando algo la masa comercial, pero en un modelo muy concreto también. Se concentra en grandes superficies que también provocan un modelo de movilidad que no es deseable, que no genera encuentros, no genera tejido social, ¿no? Sales de tu coche de tu parking, te vas al centro comercial, lo dejas en el parking, compras al coche y a casa. Es este modelo más americano, por así decirlo, ¿no? Que implantamos entonces, cuando sabemos perfectamente que el éxito de una calle radica en gran parte en la actividad que se desarrolla en ella, y entre ellas tiene mucho que ver el comercio, lo cual arroja, tira por tierra teorías como que peatonalizar una calle es la muerte del comercio, que es un mantra que se repite constantemente en todas las ciudades. Los comerciantes siempre salen a reclamar que, oye, que si me dejan de pasar los coches, mi comercio... No, eso nunca ha sucedido. De hecho, lo comentábamos ayer, ¿no? Cuando dicen, se cierra una calle al tráfico, salen los titulares, se cierra al tráfico. Y decíamos, no, oiga, no se está cerrando, se está abriendo, porque la capacidad de tránsito de una calle peatonal es muy superior a la de una calle con 2 carriles, en las que apenas pasan coches con 1 o 2 personas, y eso es lo mejor para el comercio, ¿no? Y de hecho, las calles más comerciales en todas las ciudades suelen ser peatonales. Y ahí podríamos entrar en ese otro debate de, quizás, y es otro tema que también es muy interesante, cuando esto se lleva al extremo, la muerte de éxito de calles comerciales, ¿no? Ya por exceso, que es otro ámbito diferente. Pero bueno, esto está claro que sucede, no se ha hecho ciudad para ello. Como sí podemos ver en algunos desarrollos, que sí que se pueden... Esto concretamente corresponde a un desarrollo de la ciudad alemana, pero es muy interesante porque este desarrollo lo centraba en está en Friburgo, lo centraba en 2 elementos clave, que eran la accesibilidad al transporte público, es decir, en base a donde va a estar la parada de, en este caso, tranvía o metro, es donde vamos a desarrollar y cómo vamos a configurar incluso la ordenación del propio barrio para favorecer que estos movimientos se hagan hacia ese modo. Y eso nos permite, entre otras cosas, reducir enormemente el volumen de vías desmedidas que en Sánchez y en desarrollos que hay en las ciudades con secciones de 100, de 80 metros, nos permite hacer una ciudad pues mucho más parecida a lo que es una ciudad, a ese lugar de encuentro, pero que funciona y que además es sostenible, con unas densidades medias altas, siempre son deseables, pero bueno, esto está muy bien, quiero decir, esto es muy significativo, una parada, otra parada, y en torno a ella se configura todo, y concretamente concentrando la actividad comercial en torno a estos espacios. Bueno, estos pueden ser modelos de un buen desarrollo, y también los ha habido en España, no tantos, pero concretamente aquí Vitoria siempre ha sido muy tractor en considerar cosas que en otros lugares no se estaban considerando, pero es que además tiene implicaciones que trascienden más allá del propio territorio, y ahora os comento. Bueno, y esto es súper interesante, da para horas de charla, pero mira, esto vuelve a ser el Cañaveral. A mí me interesa muchísimo esto, ¿eh? Y si habéis leído el libro de la España y las piscinas de Jorge Dioni, lo profundiza muchísimo este tema. Estos son los resultados electorales de las elecciones del 28 de abril de 2019, las generales. Todo esto es el sur de Madrid, esto es el casco de Vallecas, el histórico, bueno, estos son los desarrollos de Nueva Numancia, Vicálvaro, etcétera. Bueno, son distritos de tradición muy obrera, muy trabajadora, que votan mayoritariamente a partidos del espectro ideológico izquierda, ¿no? Pero es muy llamativo cómo en los nuevos desarrollos, ¿no? Hay un cambio que no se ve en casi ningún otro sitio. De hecho, en Cañaveral la primera fuerza fue Ciudadanos, seguida de, creo que era el PSOE y luego Vox. O sea, ahí hay una especie de caldo de cultivo también de, lo cual también nos da idea de la homogeneidad también de social que se propicia en estos barrios, ¿no? Es algo muy curioso, y aquí por ejemplo, esto es en Sánchez de Vallecas, es aún este que ya tiene más años, del año 2005-2006, se ve está más acentuado. El Cañaveral todavía está aquí en desarrollo, no tiene mucha población, pero aquí sí. Gana Ciudadanos en la mayor parte de las secciones censales, excepto un par de pastillas por ahí, en las que gana algunas el Partido Socialista, otras Podemos,
que justo coincide con las delimitaciones de la ordenación donde está metida la vivienda protegida dentro del ámbito, que es muy llamativo, ¿no? Cómo mixtificas y cómo cuando diseñas y haces ciudad, estás diseñando la sociedad y además a la que luego va a elegir a dirigentes, ¿no? Y esto es algo que, en mi juicio, en Madrid, yo creo que es algo que que está planificado, pero funciona. No lo he puesto aquí, pero luego en el mapa de la repetición electoral de 2019 cambian. Donde está naranja pasa al color verde de Vox, que fue la primera fuerza en estos espacios, sobre todo en esos distritos censales donde hay más vivienda unifamiliar, que probablemente enlacen más con discursos como la seguridad, la libertad de llegar en coche al centro de la ciudad, que no te deja esta izquierda que te lo prohíbe, ¿no? En parte porque tampoco hay otra manera de llegar, quiero decir. Entonces, esta es un poco la situación en la que bueno, nos movemos. Este de aquí es en las recientes elecciones de hace 2 meses, del 23 de julio. Son barrios que ya han pasado al color azul del Partido Popular y ganan en casi todos los distritos censales. Incluso avanzan en las zonas de donde se había programado vivienda protegida. Y van avanzando y es esperable que a medida que mucha esta protección venza, también vaya habiendo un cambio también ideológico a la consideración de la propiedad, ¿no? Bueno, esto es algo muy interesante, pero y en los nuevos desarrollos se ve con mucha más facilidad que, por ejemplo, en ciudad consolidada, donde está mucho más mixtificado. Incluso aquí, que puede que gana, por ejemplo, algunos partidos socialistas o en otros el Partido Popular, luego la relación de las fuerzas es mucho más parecida digamos, al cómputo nacional. No hay grandes diferencias. Sin embargo, en estas zonas sí, porque claro, también es gente muy concreta, que se ha trasladado en un periodo vital de la vida muy concreto, buscando unas cosas concretas, que no tiene además, que canaliza a veces con enfado pues, hacia partidos que les puede recoger ese enfado en mayor o menor medida. En las municipales, aquí con también es muy interesante, las municipales sucedió prácticamente lo mismo, lo único que aquí, pues en las municipales crece de una manera... esto es las municipales, sí, ¿no? A ver, sí, crece de una manera muy distinta, por ejemplo, aquí en este caso la izquierda de Más Madrid, que recoge mucho más que la izquierda, por ejemplo, el Partido Socialista o Podemos a nivel nacional. Aquí hay mucho más votante de Más Madrid, lo cual hace pensar que hay gente que en general es vota al Partido Popular y en locales está votando a Más Madrid o algo de esto. Es decir, que da sensación de bueno, que también es gente que modula mucho su voto, no es gente como por ejemplo sucede en Usera, que están muy convencidos, que es un voto mucho más fiel. Entonces, y esto tiene mucho que ver también con la planificación que se ha hecho. Viene a ser un poco, esto de aquí es pues una imagen de los próximos desarrollos de Valdecarros del sureste, digamos, donde se planea esta ciudad volcada al automóvil. Y esto se ha aprobado hace nada. Esto es reciente, ¿no? Aquí el punto a favor, la densidad, sí, pero no nos vale que sea solamente densidad, sino que tiene que estar cohesionada. ¿Sabes? Bueno, esto es muy revelador. Esto es la rotonda de San Chinarro, que tiene una distancia de 220 metros en la que cabe perfectamente la Puerta del Sol, la puedes poner a girar dentro. Entonces, la escala de las ciudades nos dice mucho también del uso que le vamos a hacer de ella. Yo he estado por aquí, además es un barrio pero no es un barrio que te invite a hacer un paseo cercano, es bastante inhóspito. Incluso cuando todo esté colmatado sigue siendo inhóspito. O sea, la distancia de 200 metros solo para hacer la rotonda es algo que no te invita a ello, te invita a que más bien te cojas el coche, te vayas a centro comercial, incluso aún teniendo acceso al transporte público. Es un barrio que no está pensado para que lo elijas, que ahí es donde está Y eso tiene que ver mucho también, pues, como comentaba antes, con el tema de la densidad, muy interesante la comparación entre el municipio de Marbella, que no cabe aquí entero, pero bueno, termina como por aquí y un pelín por acá. Son 2 municipios del orden de Benidorm, tiene el término municipal, es 10 veces más pequeño que el de Marbella. En cambio, la población que admiten durante el periodo estival es más o menos la misma, en torno a 400.000, 500.000 habitantes, en este caso veraneantes, ¿no? Durante el periodo de verano, con una diferencia de consumo de recursos muy grande. Benidorm consume el orden de 1/3 de agua que consume Marbella, ¿no? La diferencia es que Benidorm se ha crecido en una densidad muy apta para eficienciar los recursos naturales, que muchas personas siempre tienen en la cabeza ese paradigma de Benidorm, Dios mío, qué aberración en la costa, qué presión. Es cierto bueno, que es un punto de presión sobre la costa, pero la perspectiva es que es la misma presión que la que ejerce Marbella sobre un nivel de costa mucho mayor. Es decir, Marbella se come mucha más costa para dar los mismos servicios a las mismas personas
en una calidad mucho más ineficiente, en tanto en cuanto hacen falta 10 veces más carreteras, hacen falta muchos más desplazamientos, y la realidad es que vas a Marbella y es muy fácil encontrar esto atascado cuando se acercan de la zona de San Pedro de Alcántara hacia la zona del centro, es muy fácil encontrar atascos en la autopista, cosa que en Benidorm no sucede. En Benidorm no hay especiales atascos porque la gente que va no le hace falta el coche, es una ciudad muy compacta, vas caminando al centro, vas a tu edificio, un edificio de 30 pisos, pero funciona como ciudad compacta. Tiene un sistema de transporte público muy interesante. Esto no quiere decir que no tenga otras dolencias, otras cosas que podrían haberse hecho mejor, pero es una comparación muy interesante, y por eso Benidorm en otras, yo no digo, y a veces suena chocante, pero es un paradigma en España de lo que es la sostenibilidad, en tanto entendido como el consumo de recursos y de suelo. Es un recurso que es limitado y muy difícil renovable, que no, a veces lo hablamos de suelo, pero no es algo a no comentar, vaya. Uy, no pasa esto, sí. Esto, Madrid, en ese aspecto, es una ciudad que aparentemente tendría una oportunidad muy grande para hacer una urbe muy sostenible. Es una ciudad muy compacta, como sucede aquí también en Vitoria, como sucede en general en las ciudades mediterráneas. En España las ciudades tienden a ser compactas, no todas, algunas más que otras, especialmente pues, en el centro peninsular, Madrid, una ciudad para la población que tiene, el poco espacio que ocupa, entendido, son 3.300.000 habitantes, en un espacio que apenas es muy diferente al de ciudades estadounidenses que tienen del orden de 400.000 o 500.000 habitantes. La diferencia es cómo están utilizando este terreno. Y si esto es así, ¿cómo es que no están funcionando esta urbe de una manera distinta, como lo pueden hacer otras en el mundo, ¿no? Madrid tiene un punto de partida muy importante, muy interesante para aplicar teorías de movilidad sostenible, por ejemplo, teorías como la ciudad de los 15 minutos, ante la cual, esto es un informe que hizo el Ayuntamiento de Madrid, de Ciudad de 15 Minutos. La verdad es que no es un informe muy brillante, son un pequeño estudio de unos 15 folios, no tiene mucho más. Es una pequeña metodología que hace una especie de correlación entre servicios, acceso al transporte público. Lo hace un poco, a mi juicio, regular, porque esto es cartografía automática, entonces el cartografiador no diferencia si a 100 metros está la autovía en medio y a otros 100 está tejido, entonces sale el mismo color, pero no es lo mismo. Entonces, pero bueno, es muy llamativo que a pesar yo creo, la deficiencia en estos informes, cómo justamente estas zonas bueno, no lo decía el informe, pero algo venía a decir como la anticiudad, por así decirlo, son precisamente estas zonas que estaban planificadas en el plan del 97, ¿no? ¿Planificamos mal o se esperaba que en el futuro se corrigiera, cosa que no está sucediendo además? Lo mismo sucede con la accesibilidad a las dotaciones, hay grandes, bueno, las zonas nuevas, por supuesto, ninguna, pero también hay grandes deficiencias en zonas consolidadas de Madrid, al acceso al transporte, ¿no? Y esto nos lleva a pensar que las infraestructuras causan segregación, provocan falsas percepciones de las distancias, el acceso a las dotaciones, y grandes ciudades en el mundo se plantean cambios como estos, ¿no? Oye, lo diré, esto es el río Cheonggyecheon, que está en Seúl. Esta es una autopista que, bueno, esto es una imagen muy típica, ¿no? Una autopista que pasaba por ahí hasta los finales de los 90. Fue desmontada, no fue siquiera soterrada. Se desmontó y se recuperó un antiguo cauce que había por ahí. Y no solo la ciudad no se cayó, sino que encima mejoró la capacidad del tráfico. Hay una parte importante que se evaporó, y desde ahí siempre hablamos de esa capacidad del tráfico que se evapora. Otra que se movió a métodos de movilidad sostenible en los que Seúl estuvo trabajando, y el resultado fue una mejora notable en el entorno de la calidad de vida, ¿no? Y bueno, en otros lugares incluso más cercanos, como en Maastricht, pues se suprimen vías que en un modelo de movilidad ya muy avanzado, más que el nuestro en muchos casos, ya no son necesarias, que esa es la clave, ¿no? Es decir, ¿no? Aparte de disuasión, pero ya no son tan necesarias, se cambian por otros modelos. También creo que es Holanda, si no me equivoco, incluso en España, ¿no? Esto es Barcelona, la diferencia entre cosas que ahora nos parecen sorprendentes ver esto, pero esta imagen es muy parecida a la que he puesto de algunas vías de Madrid, ¿no? Y nos siguen pareciendo normales, pero luego cambias y nadie planea volver. Esto es inconcebible, o sea, es algo, una evolución natural, ¿no? Esto es Düsseldorf, bueno, creo que aquí sí que se hizo un pequeño soterramiento, pero bueno, es la autovía periférica junto al río, que bueno, que también fue un proyecto muy interesante de recuperación urbana. Incluso en Madrid hay un aclamado proyecto mundial que es Madrid-Río, que en parte tiene muy buen
muy buen fondo en cuanto a la mejora del espacio público, se logró romper esa brecha física. Ahora hay otra brecha, que es esa expansión que hablaba del Puente Vallecas, que amenaza a barrios más pues de clases más trabajadoras. Se ha revalorizado todo. Aquí en este proyecto, quizás el error de base fue que se intentó conciliar un modelo de movilidad con un modelo de espacio público que se venía reclamando, ¿no? Y la conciliación fue una operación de ingeniería enorme para soterrar los 5 kilómetros, no, más, los kilómetros, son 5 o 6 kilómetros de la M30, a costa de un precio exagerado, ¿no? 7.000, 10.000 millones, una barbaridad, para no cambiar nada en el modelo, peor, para reincidir en el mismo modelo, porque no solamente se soterró la M30, que pasaba con 3 carriles por sentido, sino que ahora pasa con 5 por debajo. No solamente no decreció ni se mantuvo, sino que es que ha crecido el tráfico en la M30 por debajo, en este caso, en los últimos años. También ese efecto llamada, ¿no? Entonces, sí, hemos mejorado el espacio público y muy bien, pero tampoco nos hagamos trampas al solitario. No hemos cambiado el modelo de ciudad. Es más, hemos comprometido a la ciudad a que tenga que mantener esto durante probablemente los siglos venideros. Y eso, espero que no, pero es algo también a reflexionar. Y parte de aquí, pues nacía, bueno, una esbozo de una idea que hace ya un par de años pues planteé también en redes para ver un poco la acogida, sorprendentemente buena para lo que venía al radical, ¿no? Es como Madrid tenemos Parque 30, lo llamé, es esta la brecha más acuciante en Madrid, que es justamente la parte que no está soterrada de la M30, que es justo la que va por aquí, por Madrid-Río, que son estos 13 kilómetros, 12 de autopista, que viene a dividir, pues este es Puente Vallecas, y divide hasta 9 distritos, y aquí, pues la brecha, una vez más, socioeconómica, que es este puente de aquí, ¿no? Oye, probablemente en algún momento en el futuro haya que plantear el qué hacemos con todo este ámbito, ¿no? Que es como unos 4 millones de metros, en el sentido además de espacio de suelo público, ¿no? Que además es nada desdeñable, porque además el suelo público es muy importante, porque es el mayor patrimonio que tenemos entre todos. Una vez que se enajena ya difícilmente se recupera. Quizás sea una de las ventajas de los nuevos desarrollos, que tienen mucho suelo público. A lo mejor en el futuro se pueden plantear cosas que en ciudad consolidada no. Quizás sea su ventaja, que se han hecho reservas muy importantes. Concretamente en Madrid la M30 se hizo por la vaguada donde discurría el arroyo de la Broñigal, que fue soterrado y suprimido del plano, digamos, de los cauces madrileños del entorno más inmediato de la ciudad. Oye, ¿por qué no plantear en el futuro? ¿Algún día tendrá que desaparecer? Tendrá que desaparecer esa M30. Ahora el ayuntamiento está en un proyecto de intentar tapar algunas partes, porque todo el mundo reconoce que es un problema. Claro, esto probablemente tenga que ser la consecuencia de haber apostado por un modelo diferente. Muy complicado cambiar una ciudad que ya está construida para ello, pero algún día tendrá que desaparecer, y así lo propuse, y probablemente recuperar ese reverdecimiento, esa reconciliación con el agua en las ciudades, bueno, hacer supresiones, bueno, una sección que hice. Oye, todos estos espacios, estas brechas, esto es brutal, ¿eh? Esto de aquí es uno de los pasos más, después de Puente Vallecas, el segundo es la plaza de ventas, todo este lado es espectacular. Aquí es donde se está planteando ahora el ayuntamiento, pues hacer una especie de losa por encima para hacer un jardín, de lo que se pueda. Es interesante en el sentido de que efectivamente se reconoce que hay un problema de brecha. Oye, sería un lugar estupendo para aprovechar, hacer un proyecto a nivel mundial de gran jardín lineal de 12 kilómetros, joder. Y además, de una manera, perdón por el joder, y además a un coste incluso inferior que lo que se hizo en Madrid Río, porque ahí se pagó la operación de ingeniería con un coste de mantenimiento que asume actualmente Madrid espectacular y brutal. Estás enseñando es un modelo urbano fracasado que necesita una inversión ingente para vertebrar con transporte público o para regenerar otras zonas de la ciudad. El debate es quién paga eso. Al Ahí final está. termina pagando el Ministerio, es decir, paga el de Soria o paga el Ayuntamiento de Madrid. Y en ese caso, no es más barato la vuelta a lo rural que intentar regenerar un modelo urbano y territorial fracasado. Yo creo que ahí hay dos. Primero, habrá que ver el retorno al mundo rural, no el retorno entendido, no en deshacer el éxodo, por así decirlo, ¿no? El ver cómo...
afortunadamente, pero nadie habla de límites al crecimiento en Madrid. Ese discurso no se plantea por ningún lado. ¿Estáis locos? Ahora mismo, como comentaba al principio, no nos queda nada más Madrid que hacer. O sea, es decir, la labor de la administración ahora es ver cómo va a seguir trabajando con lo que ya tenemos. Y entre lo que tenemos, que es problemas como este, que es la brecha urbana, son situaciones que habrá que solventar, que habrá que reparar, ¿no? Y efectivamente, ¿quién paga todo esto, no? Mira, el caso del Cañaveral es súper interesante porque incluso en épocas de los años 2000, el ensanche de Vallecas, otros desarrollos, al final un desarrollo es lo que es urbanismo, es especulativo, que tiene que serlo, es un poco el sistema, ¿no? Se pone en carga en unos suelos que dan unas rentabilidades muy altas, además en un entorno tan inmediato, una ciudad, ¿no? El ensanche de Vallecas se hizo la ampliación de metro, corrió a cuenta de la urbanización de todo el ámbito. O sea, la prolongación hasta Valdecarros de la línea 1 de metro, pero no costó a la administración pública. Lo que aquí a veces intento transmitir es la cantidad ingente de dinero y de rentabilidad que se ha generado del desarrollo del municipio de Madrid que no ha repercutido en la mejora de aspectos que podrían haberse pagado con parte de este desarrollo, que no digo todo. Ahí está el tema. En Cañaveral se han puesto en cargo un montón de suelos con unos beneficios enormes hacia los promotores que no repercuten, sino que encima generan problemas al erario público. Valdebebas, un desarrollo del norte junto al aeropuerto, son viviendas que se venden por 1.700.000, 800.000 euros de nueva construcción. Apenas ha repercutido al... Es más, el metro llegará allí pagado por la Comunidad de Madrid. El Soria tendrá que pagar el metro por lo que no hace todos estos pelotazos. Y también te diría que también abre una puerta a cómo se financia la administración local, que eso también da para mucho, ¿eh? Y esto hay cosas que no se pueden cargar a deuda. Bueno, esto es otro tema que también es, y probablemente haya que hablarlo y abrir ese melón en el futuro, ¿no? Efectivamente, hay operaciones que son necesarias, pues lo vemos en todas las ciudades, incluso medianas, como aquí en Vitoria, los soterramientos de ferrocarril La Brecha. Oye, ¿esto quién lo paga? Valladolid, cuando se hizo en Córdoba, ¿esto quién lo va a pagar? ¿Esta brecha quién nos la paga, no? Efectivamente, y es un debate que está y que hay que tener. Y bueno, Madrid sin la M30 desde luego no es una ciudad que le falte capacidad viaria, esto es en fin, otras grandes capitales en el mundo apenas funcionan con una circunvalación, dos, pero Madrid se ha convertido en la autovía a tu casa, en tener el acceso, entonces, bueno, esto es un poco la circunstancia, ¿no? De cómo ahora, y además lo planteo en este momento en el sentido de que efectivamente, pues, no tenemos ya comprometido el desarrollo Madrid Nudo Norte, nos queda el problema de las infraestructuras, quizás el nudo sur, que en algún momento se llamará Madrid Nudo Sur, eso, pero ya está, ¿no? Entonces, en los próximos 100 años, ¿qué es lo que va a hacer la ciudad? Pues adaptarse climáticamente, reducir la desigualdad, lo que comentaba al principio, que pasa por muchas operaciones de este estilo. Oye, en Valladolid, por ejemplo, no optaron por soterrar el ferrocarril, en tanto dijeron, pues esto es carísimo, no podemos, quiero decir, puedes afrontarlo, a lo mejor dejas hacer otras cosas necesarias, ¿no? Optaron por hacer una integración, ¿no? Suprimir al mínimo la sección, reducir al mínimo la sección ferroviaria que pasa en el centro de la ciudad y dotar a esto corresponde en vertical, dotar de pasos pasos no túneles de miedo, sino pasos bien planteados, inferiores, de un lado a otro, jardines, aprovechar para mejorar la movilidad ciclista, para mejorar la accesibilidad urbana, por una cantidad muy diferente y probablemente con una repercusión respecto a la inversión en cuanto a reducción de esa brecha mucho más interesante. En otras ciudades europeas no se habla tanto de soterrar las vías de los ferrocarriles. Aquí, yo creo en España, mi sensación es que se ha hablado tanto porque una operación que efectivamente ponía más en carga suelos y daba rentabilidades económicas muy fuertes a promotores. Entonces, quizás esa vocación tan de la rentabilidad de obtener el suelo hacia lo privado, haya que darle una pequeña vuelta, ¿no? Y es un poco, pues bueno, aquí un poco más de dos pasos que ya no bueno, están clausurados con nuevos pasos, ¿no? Oye, solución ideal, probablemente soterrado hubiera quedado igualmente una buena medida, pero ¿a costa de qué y a qué precio, no? También hay que hacer esa valoración. Esto en Madrid, bueno, esto es escandaloso, yo es que alucino. Esto es el nudo norte de la ciudad que permanentemente está atascado, porque todos los vienen del norte, ¿no? Se invirtieron hace un par de años 50 millones de euros en ampliar la capacidad, añadiendo algunos carriles más para el acceso a la ciudad, ¿no? Se ha inaugurado recientemente y el resultado es exactamente el mismo que había antes de iniciar la obra.
ha ampliado la capacidad del tráfico, ha llegado más tráfico, ¿no? En la famosa paradoja esta de Braes, que te dice que, oye, si tú le das más capacidad al tráfico, ¿no? Esto, ¿cómo lo decían? ¿No? Era lo de dar carriles al tráfico para solventarlo es como abrocharse el cinturón para curar la obesidad. Pues viene un poco por este camino, ¿eh? Y vuelve a estar atascado. Entonces, pues, modelo fracasado. Otras ciudades han apostado por otros modelos, en este caso Países Bajos, pero todo viene de las políticas. Esto no es fortuito. Esto es que alguien, un grupo, en un momento dado, la sociedad ha dicho, no, queremos cambiar. Esto era entonces, ahora es diferente. Caramba, incluso en ciudades españolas vemos estos cambios que ahora son inconcebibles. Pues es destinar, ¿no? Es ese reequilibrio también del espacio público, que también es muy importante y también nos viene a hablar un poco de también los vicios que también tienen este tipo también de operaciones, ¿no? Esto, por ejemplo, la reciente reforma de la Plaza de España de Madrid, que también fue criticada por algunos, alabada por otros, incluso promovidas por gobiernos que hablan de reequilibrios del espacio público. Al final resulta que, bueno, que gran parte del año lo que es la nueva plaza, la Explanada, está ocupada por concesiones, con negocios varios. Esto es un cine de verano, no del ayuntamiento, esto costaba 10 euros entrar. Que esto ya es un debate diferente. Hay gente que está más a favor, no necesariamente en contra, hay cosas interesantes, pero nos viene a hablar un poco de también cómo que no solamente es ganar y reequilibrar, sino hacer una buena gestión de este espacio y que sea justo con todos los ciudadanos, ¿no? Y también el tema de las terrazas es algo muy llamativo, ¿no? Oye, pues una parte la está ocupando los coches, la acera inexistente, a veces se queda, ¿no? Pero a todo el mundo le gustan las terrazas. Es un debate que también hay que hacerlo en sus términos. Terrazas sí, pero en una proporción, ¿no? Equilibrada, porque al final este es el tema, ¿no? En Madrid se han hecho un montón de operaciones, por ejemplo, de ganar aceras, pero no las hemos ganado los peatones, las han ganado los negocios, en este caso la hostelería, que también tienen que aprovecharlo, pero bueno, no es un crecimiento desmedido, tiene que haber un cierto, ¿no? Pues bueno, estos parklets que se metieron durante la pandemia, que estaban muy bien ideados, la verdad, y creo que funcionaron muy bien. Claro, ahora hay algunos lugares donde los vecinos prefieren que vuelvan los coches a que siga el ruido de las terrazas, lo cual es una cosa muy interesante, ¿no? Y vecinos que te dicen, no, es que yo prefería el coche aparcado que el ruido que tengo hasta las 2 de las terrazas, ¿no? O construcciones que ya no son toldos, quiero decir. Yo ahí es una cosa que no son toldos encima de la mesa. Esto se cierra por la noche con tus mesas y estás cogiendo un espacio público, estás extendiendo tu local a un... ¿no? Esto sucede mucho, ¿no? Y tiene mucho que ver con la calidad ya voy terminando, ¿eh? Tiene que ver mucho con la calidad del espacio público de vida, también de medioambiental, incluso también del tema de la calidad del aire, ¿no? Que es otro de los temas también muy candentes en las ciudades, las zonas de bajas emisiones, estos espacios que ahora estamos hablando, ¿no? Oye, espacios donde prohibimos que determinados vehículos accedan. Bueno, determinados. En medida que se vaya implementando y vaya creciendo el uso y el avance del transporte del coche eléctrico, habrá que replantearse esos lugares, porque habrán dejado de emitir, pero la congestión la están volviendo a traer. Aquí hay un debate a futuro que habrá que plantear. Esto es el entorno de, bueno, se conocía Madrid Central, ahora está una especial de protección en Distrito Centro, bueno, todo eso. No, es que lo de Madrid Central además es muy llamativo, Madrid, porque caramba, no fue la primera área de bajas emisiones que se planteó, había ya, esta es la de Ópera, algunas zonas del centro que se llamaban áreas de prioridad residencial, lo cual me parece un nombre mucho más bonito, porque es más llamativo, ¿no? ¿Quién no quiere vivir en un área de prioridad residencial? ¿No? Es como algo más, ¿no? Además, implantadas incluso por el Partido Popular en Madrid en años 2006-2007, cosas que las que luego renegaron cuando hicieron la campaña contra las bajas emisiones. No es una crítica en general al Partido Popular, porque también hay partidos de otros colores políticos de otras ciudades que tampoco ven muy claro el tema de las restricciones al automóvil en los centros urbanos. La realidad es que son necesarias y que mejoran la calidad del aire, y eso es científico, ¿no? Ahora mismo en Madrid están dos áreas, la de centro, una en Plaza Elíptica. Bueno, está ahí uno de los medidores más importantes de contaminantes de la atmósfera, pues ahora sale la calidad del aire estupenda. Bueno, han puesto un área de bajas emisiones alrededor. Mi sensación es una cosa de verdad. Sí, o sea,
los informes de que Madrid cumple con la calidad del aire, muchos salen de esta estación de aquí, pero es que tiene un área de bajas emisiones que la rodea. Entonces, claro, pues no sé hasta qué punto, ¿no? Pero bueno, es verdad que toda la M30 ahora ya no permite la entrada de vehículos sin una determinada etiqueta, y dentro de 2 años el municipio entero la prohibirá. Pero incluso a pesar de manifiestos retrocesos en algunos lugares, hay una pulsión como para que esto vaya avanzando. A lo mejor no en la velocidad que a mí me gustaría, pero yo creo que van avanzando. Desde luego el área comparada de Madrid, que son, bueno, 4,4 kilómetros la zona más restrictiva del centro, no tiene nada que ver con áreas como las de Berlín. Bueno, Londres se ha quedado anticuada, porque Londres ya no solo es eso, es desde este verano el área casi del Greater London, ¿no? O sea, otras ciudades van muy por delante en este sentido, ¿no? Podemos debatir sobre modelos de cómo implantarnos. Si, en el caso de Londres, no estoy especialmente a favor. Es un modelo de peaje, ¿no? En el que tú puedes pasar, pero si pasas, pagas, y cuanto más, pues pagas más, ¿no? Al final, ya voy terminando. Vale. Al final, quien más pasa, pues el que no le importa pagar, ¿no? Entonces, pues también como este tipo de políticas se reequilibran de una manera justa. Por eso siempre se dice esto de la transición justa, ¿no? No se trata de que puedan pasar los que más tienen, sino que esto revierta en toda la ciudad, ¿no? Esto es un tema, y es un tema, en muchos casos, que no siempre está resuelto, ¿no? Es cierto que en la perspectiva temporal, claro, los coches eléctricos ahora los compra quien más capacidad tiene para comprarlos, pero bueno, va avanzando. Ahí hay otro debate que se puede tener, ¿no? Pero bueno, otras ciudades más pequeñas, Valladolid, se han metido con el área de bajas emisiones, mucho más modesta, pero funciona. Y realmente si lo entiendes como una pieza más del puzzle de lo que es la adaptación en las ciudades, funciona. No tienes que entenderlo como una imposición restrictiva, sino como, oye, no te hago esto, sino que es que además te estoy dando nuevas alternativas al transporte en bicicleta, te estoy metiendo más frecuencias en el transporte público. O sea, no solo es un elemento de disuasión, sino que además tiene que ser un elemento activo que fomente el trasvase hacia otros modelos de movilidad, que es lo importante, no es simplemente. En este caso, también interesante, el de Sevilla. Realmente la zona de bajas emisiones está en la Cartuja, no está en lo que es el casco, ¿no? Que es un casco bastante grande. Hay unas pequeñas restricciones a residentes, pero no actúa como tal. La zona es la isla de la Cartuja, y ahí es muy interesante porque ahí el Ayuntamiento de Sevilla entendió que el foco, ahí había un importante foco de origen y destino de muchos trabajadores. Es donde está el Parque Tecnológico Empresarial, y hay un montón sí, bueno, ahí, es su origen, y es un lugar en el que se podían probar pues este tipo de medidas. Realmente mi opinión es que es porque no se atrevieron a extenderlo al centro urbano de Sevilla, que es una ciudad que en movilidad, pues, aunque ha mejor, en tema, por ejemplo, el carriles bici ha avanzado un montón, es una de las ciudades en España que más ha avanzado a cómo está ahora. O sea, hay grandes avances, pero si os fijáis es como un poco, bueno, diferentes velocidades, pero parece que hay un sentido en general, y es lo que, bueno, siempre le meto ese punto pues optimista también. Esto es Madrid, cambios, pero también es muy llamativo. Esto es el Palacio Real, esto era hasta hace unos años, esto es la reforma de la Plaza España, que no es la reforma en sí lo más interesante, sino la recuperación de la calle Bailén, este entorno natural. Aquí, por supuesto, es soterrado el tráfico, no se suprimió. Es cierto que no se amplió, simplemente se continuó con un túnel que ya existía. Se mejoró el espacio público, esto fue promovido por el gobierno de Manuela Carmena, pero tampoco redundó en un cambio que digas. El tráfico en la Plaza España sigue, lo que pasa es que ahora se ve un poco menos. Es esto, ¿no? Quizás por eso lo de Parque 30, ¿no? Proyectos muy potentes, como, bueno, conoce mejor Manel que nadie, el tema de las supermanzanas, que son, además, de demostrada eficiencia, que funcionan, que tienen también sus resistencias y tienen también probablemente algún efecto negativo, pero que se pueden corregir. Realmente el modelo de ordenación hacia una jerarquía en la que deje de tener ese protagonismo el vehículo, yo creo que es en cualquier caso algo deseable y bueno para cualquier ciudad. También es cierto que no es algo que se pueda aplicar bueno, sí que eso os dejo luego el PowerPoint, no hay ningún problema, que se pueda aplicar exactamente igual en todas las ciudades, a lo mejor por condiciones, ¿no? Pero bueno, es un poco esa manera, ¿no? De ese modelo de urbano. Bueno, ¿no? Pero incluso otras pequeñas actuaciones, pues oye, esto también lo ponemos, me parece muy interesante, que son los sistemas de drenaje urbanos sostenibles, que en ciudades, pues Montreal los trabajo un montón.
Bueno, efectivamente, claro, es que estoy en Vitoria, no se me olvida a veces. A veces esto lo hago yo en Madrid y claro, allí no lo hemos visto en la vida. Vitoria, efectivamente, son soluciones de naturalización urbanas que funcionan y que son, y además van muy a la línea de evitar estos episodios torrenciales, también de reverdecimiento. Esa olvidada, al menos aquí no, pero esa olvidada otras vías que es la biodiversidad urbana, ese efecto de isla de calor, ¿no? Ese tipo de... Y incluso cosas más sencillas y más efímeras como todo lo que tiene que ver con el urbanismo táctico, que también funciona muy bien. Y en Madrid también tenemos, se corta el Paseo del Prado todos los domingos. Se cortó durante el gobierno de Manuela Carmena, fue súper criticado, eso iba a ser, se sigue cortando ahora y nadie reclama lo contrario. El pasear ahí en domingo es una maravilla, está cortado y da gusto. No pasa ni un solo coche. Quizás, probablemente, las resistencias y para mí, tanto las supermanzanas como este tipo de actuaciones, donde hay que focalizar es en perseverar, en garantizar el transporte público, porque a veces interfiere con, por ejemplo, la señal de autobús y es algo donde hay que intentar ahí localizar esos equilibrios, ¿no? Por ejemplo, cuando se corta Paseo de Prado, altera un poco las líneas de autobuses. Entonces, bueno, es algo que, bueno, más ejemplos, el caso de Valencia, la plaza del Ayuntamiento, que también ha experimentado cambios notables y nadie se plantea volver a este entramado que, en fin, que nada tiene que ver con lo que debería ser un espacio céntrico de la ciudad como es la calidad de Valencia. Si no me equivoco es Nueva York, táctico, las riberas del Sena en París. Esto fue una operación que se puso arena con mucho éxito. Ahora están ya en vías ahora se ha cortado esa autopista urbana que discurría junto al Sena, es un gran paseo espectacular. Esto fue en Barcelona, ¿no? El táctico antes de la Supermanzana, sí. Esto es una ciudad inglesa, creo. Un poco más en la línea ¿no? Bueno, París, que se está erigiendo un poco también como esa motor en Europa, ¿no? A veces con operaciones valientes en las que están tomando iniciativa, alguien tiene que tomarla, ¿no? Y vemos cómo funcionan, ¿no? Las calles escolares es algo muy interesante que están trabajando muy bien, ¿no? Estas nuevas dimensiones de calidad del espacio público que se está dotando a algunos espacios, proyectos como el de Parque 30 en Madrid, algunos me llamaron cochófobo, es decir, me dijeron de todo con todo eso, pero París está ahora mismo, ha hecho una programación para reducir esta es la vía periférica, la circunvalación que coincide con la comuna de París, pues para en años venideros, en una programación bastante sensata, ir reduciendo progresivamente la capacidad de esta vía, en tanto vayan incorporando otros modelos de ese cambio hacia esta movilidad, ¿no? Como comentabas, Manel, esto es donde hay que ir, ¿no? A lo mejor no en un día, pero hay que sentar las bases para ello. Claro, tú lo vas a reducir. Todo lo contrario a lo que hemos hecho con el nudo norte en Madrid. Hemos añadido 2 carriles, ¿no? Entonces, bueno, Madrid hace algunas aproximaciones. Bueno, esto comparado con lo que habéis hecho aquí en Vitoria es casi insulto, pero bueno, hay un anillo, es verdad que hay un anillo ciclista muy interesante en Madrid. Se habla pues de anillos verdes, de conexión, habla del proyecto del bosque metropolitano, que es una idea muy buena, pero que no hay suelo para desarrollarlo, no hay, es decir, están pintadas parcelas, pero que son privadas. Quiero decir, hace falta voluntad además de las buenas ideas, ¿no? Y hace falta algo más, ¿no? Y bueno, por supuesto, esto siempre ha sido tractor y además yo esto lo estudiaba cuando hacía la carrera y aquí en Vitoria tenéis la fortuna de haber sido estos locomotoras tirando en España junto con Pontevedra, con otras ciudades que han experimentado también pues propuestas muy, muy adelantadas, incluso en ordenaciones recientes también muy, muy, muy interesantes. Bueno, esto ya pues a nivel, es un poco el cambio, ¿no? de las ciudades. Esta es un poco la calle que enseñé al principio. Caramba, no sé, esto algún día será y nos parecerá horror ver esto y cómo hemos vivido tanto tiempo en este tipo de ciudades. Pero bueno, en cualquier caso, siempre me gusta dejarlo con un punto siempre muy optimista. Es cierto que se ven retrocesos, es cierto que hay discursos que no recogen esto. Yo creo que hay gente que lo ve, pero no termina de ver cómo le va a afectar, y hay gente que se posiciona de manera a veces muy reaccionaria frente a políticas que son buenas y además son oportunidad, y ahí lo ha explicado Manel mejor que yo, es decir, son oportunidad también de prosperidad, ¿no? El tema de la transición ecológica no es solamente el cambiar, sino el aprovechar, y además en España tenemos una materia prima, por así decirlo,
pues muy dada, con un punto de partida muy bueno para destacar en todo esto. Sol y viento tenemos de sobra, tenemos grandes espacios vacíos, habrá que trabajar en la reconciliación con el medio rural, cómo se trabaja esto, esos espacios, ¿no? Esto no sucede en todas partes, ¿no? Y la economía verde, la oportunidad que nos permite esto, el desarrollar un modelo económico de reindustrializar, el empleo de valor, toda esta cadena de valor asociada, yo creo que en este caso en Madrid, yo lo veo muy claro, es una ciudad que podría tener todo esto, pero se prefiere a veces ahondar en modelos intentando hacer correcciones y de corrección en corrección pues no parece que esto vaya a llegar, ¿no? Entonces, bueno, lo voy a dejar aquí porque creo que me he pasado también del tiempo. Pero nada, bueno, os voy a dejar la presentación si alguien la quiere y cualquier duda o pregunta, pues disponible. Muchísimas gracias.